Comenzó la grabación. Bueno, vamos a continuar con el estudio del concepto Rosacruz del cosmos de Max Heindel. Estamos en el capítulo 12, la evolución sobre la Tierra, que corresponde a la segunda parte del concepto. Y el subtítulo es La caída del hombre. Está descrita cabalísticamente como la experiencia de una pareja que, por supuesto, representa a la humanidad. La clave es dejada en el versículo donde el mensajero de los dioses dice a la mujer: parirás a tus hijos con dolor. También se encuentra en la sentencia de muerte que fue pronunciada al mismo tiempo. Bueno, podemos decir con respecto a esto que la palabra que se utiliza en el hebreo, en este pasaje, con respecto a lo que Martín de acá llama mensajero de los dioses, es Elohim. Y bueno, Martín de le explica bien que está mal traducido como Dios, porque en realidad está representando a las jerarquías que nos guían. En este caso es una de las jerarquías que interviene allí y le dice a la humanidad, alegóricamente hablando, las consecuencias de haber transgredido la ley que había impuesto, que era básicamente la única que había impuesto hasta ese tiempo las jerarquías. Continúo leyendo. Se observará que previo a la caída, la conciencia no estaba enfocada en el mundo físico. El hombre era inconsciente de la propagación, el nacimiento y la muerte. Los ángeles que están a cargo del cuerpo vital en medio de propagación y sobre él trabajan, regulaban la función propagadora y unían a los sexos en ciertas estaciones del año usando las fuerzas solares y lunares cuando estos producían las condiciones más propicias para la fecundación, realizándose la unión al principio en forma inconsciente por parte de los participantes. Pero más tarde, esta produjo un conocimiento físico momentáneo. Entonces, el periodo de gestación no causaba inconvenientes y el parto era sin dolor, estando sumergida la madre en un sueño profundo. El nacimiento y la muerte no implicaban una interrupción de la conciencia y por lo tanto eran inexistentes para los lemures. Estamos hablando para nuestra unidad de vida en la época lemúrica. Su conciencia estaba dirigida hacia adentro. Recordemos que en la época lemúrica fue cuando se dividieron los sexos, que se retuvo uno de los sexos internamente para construir el cerebro y la laringe, y se manifestó el otro sexo como hasta actualmente está sucediendo. Su conciencia estaba dirigida hacia adentro, percibían los objetos físicos de una forma espiritual, como nosotros los percibimos en un sueño, momento en el cual todo lo que vemos está dentro de nosotros. Cuando sus ojos fueron abiertos y su conciencia fue dirigida hacia afuera, hacia los hechos del mundo físico, las condiciones fueron alteradas. Si querés, la propagación no fue dirigida por los ángeles, sino por el hombre, quien ignoraba la función de las fuerzas solares y lunares. Él también abusó de la función sexual, usándola para la gratificación de los sentidos, con el resultado de que el dolor acompañó al proceso de alumbramiento. Entonces su conciencia se enfocó en el mundo físico, si bien las cosas no aparecieron a su visión
con contornos claramente definidos hasta la última parte de la época Atlante. Aún así, él llegó por grados a conocer la muerte, por la interrupción que sufría la ciencia cuando era trasladada a los mundos elevados, al morir, y de vuelta al mundo físico al renacer. La apertura de sus ojos se realizó de la siguiente forma. Recordemos que cuando los sexos se separaron, el varón se convirtió en una expresión de la voluntad del alma, expresando la mujer la otra parte, la imaginación. Si la mujer no fuera imaginativa, no podría construir un nuevo cuerpo en su matriz, y si el espermatozoide no fuera la expresión física de la voluntad humana concentrada, no podría cumplir con la impregnación y así comenzar la germinación, que se traduce en la continua segmentación del huevo. Estas fuerzas gemelas, la voluntad e imaginación, son ambas necesarias para la propagación de los cuerpos. Sin embargo, desde la separación de los sexos, una de estas fuerzas permanece dentro de cada individuo y solo la parte que se cede está disponible para la propagación. De ahí la necesidad para el ser unisexual, que expresa solo una clase de fuerza anímica, de unirse con otro que exprese la fuerza anímica complementaria. Esto ya fue explicado, y también que la parte de esta fuerza no usada para la propagación se hace accesible para el crecimiento interno. Mientras el hombre exteriorizó toda la fuerza sexual dual para la generación, no pudo lograr nada con respecto al crecimiento anímico propio. Pero desde entonces la parte no usada por el órgano sexual ha sido apropiada por el espíritu interno para construir el cerebro y la laringe para su expresión. Así, el hombre siguió construyendo durante la última parte de la época lemúrica y los 2 primeros tercios de la época atlante, hasta que, por el uso ya mencionado de esa mitad de la fuerza sexual, se convirtió en un ser totalmente consciente, pensante y razonador. En el hombre... Sí. Lo que menciona acá, cuando dice por el uso de esa mitad, naturalmente no por el uso de la fuerza sexual utilizada para la gratificación de los sentidos, sino por el uso que inconscientemente hacía, no solamente en la construcción del cerebro y la laringe, sino también en el uso del razonamiento. Es un uso interno que se hace. Por eso la gente nos dice que la fuerza sexual es la misma que utilizan tanto los magos blancos como los magos negros. Uno la usan en un sentido y otros la usan en otro sentido. La disposición a hacer el bien, el pensamiento positivo de hacer el bien, trabajar para servir a la humanidad, servir a Dios, todo eso va produciendo un crecimiento del cuerpo del alma, y la fuerza que se está utilizando es esa misma fuerza sexual. La parte de la fuerza sexual que no se utiliza hacia el exterior, hacia la procreación. Esa fuerza sexual se puede utilizar para la procreación, para la degeneración, cuando se usa de forma abusiva, o para la regeneración. Y esa regeneración es una reconstrucción de las condiciones de tonicidad del cuerpo del alma, que fue lo que vendría a ser el propósito con el que fuimos creados inicialmente. Nosotros hemos venido perdiendo fuerza, perdiendo vitalidad por el tema de la caída, que naturalmente no hemos sido completamente responsables nosotros, sino que hemos sido inducidos por los espíritus luciféricos.
Pero una vez que se rompió esto, hay que reconstruirlo. Y esa reconstrucción es la que se hace con pensamientos y sentimientos positivos de forma persistente y guiándonos por él, y transformando todo temor en obras de bien y en confianza en que el bien tiene que prevalecer y no dejarnos llevar por caminos de error. Bueno, entonces sigo leyendo un poquito. Bueno. En el hombre, el cerebro es el eslabón entre el espíritu y el mundo exterior. Él no puede conocer nada de ese mundo externo sino mediante el cerebro. Los órganos sensoriales son solo conductores de los impactos externos hasta el cerebro, y este es el instrumento que interpreta y coordina esos impactos. Los ángeles pertenecían a una evolución diferente y nunca estuvieron aprisionados en un vehículo denso tan engorrosamente pesado como el nuestro. Ellos aprendieron a obtener el conocimiento sin un cerebro físico. Su vehículo inferior es el cuerpo vital. La sabiduría les llegó como un don, sin necesidad de pensar laboriosamente a través de un cerebro físico. El hombre, sin embargo, tuvo que caer en la generación y trabajar por un conocimiento. Cuando la gente dice tuvo que caer, estaba previsto que iba a caer en la generación. Lo único que los espíritus lucíferos lo indujeron a que cayera en la generación antes de que estuviera maduro y que hubiera desarrollado la autoconciencia suficiente. La gente dice que el arquetipo en el mundo del pensamiento no estaba maduro como para que el ser humano tuviera esta clase de desarrollo, de enfocar la conciencia en el mundo físico y caer en la generación. Entonces el tema de la caída es una caída de la región etérica a la región química del mundo físico, la caída de la conciencia, y vamos a dejar de percibir momentáneamente la región etérica del mundo físico y el mundo del deseo, y vamos a pasar a percibir la región química del mundo físico, pero en condiciones más maduras de lo que sucedió ahí en la época lemúrica, en donde intervinieron los ustedes. Y quería mencionarles también que, siendo que esta condición sucedió en la época lemúrica, Elohim nos indicó que íbamos a padecer enfermedad, dolor y muerte, y la mujer pariría con dolor, etc. Y todo eso se fue desarrollando en lo que quedó de la época lemúrica y en la época atlántica, donde llegamos al nadir de la materialidad, y ahora estamos en el camino de salida, en la época aria. Ya han pasado buena parte de la época aria y estamos en condiciones, estamos en una situación simétrica al tiempo de la salida, en donde estamos en condiciones de trabajar conscientemente por recuperar las condiciones de pureza que perdimos inicialmente, pero ya con el desarrollo de la conciencia que estaba previsto que íbamos a ganar por pasar por la región química del mundo. Bueno, ¿querés seguir, Adrián? Bueno. Los ángeles pertenecían ahí quedaste, sí, a una evolución diferente y nunca estuvieron aprisionados en un vehículo denso tan engorrosamente pesado como el nuestro. Ellos aprendieron a obtener el conocimiento sin un cerebro físico. Su vehículo inferior es el cuerpo vital. La sabiduría les llegó como un don, sin necesidad de pensar laboriosamente a través de un cerebro físico. El hombre, sin embargo, tuvo que caer en la generación y trabajar por su conocimiento. El espíritu, mediante una parte de la fuerza sexual dirigida hacia adentro, construyó el cerebro para recoger conocimiento del mundo físico
y la misma fuerza está actualmente alimentando y construyendo el cerebro. Esta fuerza está subvertida de su curso apropiado, pues debería haber sido dedicada exteriormente para la procreación, pero el hombre la retiene para propósitos egoístas. No así los ángeles, que no habían experimentado división de sus poderes anímicos y por lo tanto podían exteriorizar la fuerza dual anímica sin reservarla egoístamente. La fuerza dirigida hacia afuera con el propósito de crear otro ser es el amor. Los ángeles emitieron todo su amor sin egoísmo ni deseo, y a cambio la sabiduría cósmica fluyó dentro de ellos. El hombre cede solo parte de su amor, mantiene el resto egoístamente y lo usa para construir sus órganos internos de expresión para mejorarse a sí mismo. De este modo su amor se convierte en egoísta y sensual. Con una parte de su poder anímico creador, ama egoístamente a otro ser, pues desea su cooperación en la propagación. Con la otra parte de su poder anímico creador, piensa también por razones egoístas, porque desea conocimiento. Los ángeles aman sin deseo, pero el hombre tuvo que pasar por el egoísmo. Debe desear y trabajar egoístamente por la sabiduría para poder alcanzar el desinterés en una etapa más elevada. Los ángeles le ayudaron a propagarse aún después de la subversión de parte de la fuerza anímica. Le ayudaron a construir el cerebro físico, pero no tenían un conocimiento que pudiera ser transmitido a través de éste, pues no sabían usar ese instrumento y no podían hablar directamente a un ser con cerebro. Todo lo que podían hacer era controlar la expresión física del amor del hombre y guiarlo a través de las emociones en una forma amorosa e inocente, evitándole el dolor y los problemas inherentes al ejercicio de la función sexual sin sabiduría. Si este régimen hubiera durado, el hombre podría haber permanecido simplemente como un autómata guiado por Dios y nunca se hubiera convertido en una personalidad, en un individuo. Que lo haya hecho es debido a una muy difamada clase de entidades llamadas los espíritus luciferes. Bueno, en realidad todo esto que acabamos de leer y comentar fue lo último que vimos en el año pasado, 2023, que recién ahora estaríamos abordando lo nuevo. Así que, bueno, hicimos una repetición que tenía mal anotado. Pero bueno, acá hay algunos asuntos que tenemos que razonar, me parece, porque esta subversión de la energía no la tenemos que considerar como una cosa negativa en sí misma, sino que si bien los ángeles, que nunca tuvieron que pasar por algo semejante, participaron en nuestra configuración, vamos a decirlo así, nuestra creación y en el periodo de desarrollo. Participaron con la mejor intención y la mejor disposición y también con una sabiduría adecuada. Nosotros no podemos emularlos en todos los aspectos. Necesariamente teníamos que hacer esa partición, esa retención de parte de la fuerza sexual hacia el interior para poder enfocar nuestra conciencia en el mundo físico y poder participar también conscientemente de nuestro propio desarrollo. El tema que si estamos permanentemente pensando en nuestra gratificación, en nuestro desarrollo,
en nosotros mismos, entonces nos estamos alejando del propósito que tiene nuestra evolución, que es que el bien que vayamos aprendiendo lo vayamos utilizando para el beneficio de todos. Entonces, el egoísmo se tiene que transformar en altruismo, pero el egoísmo no es una palabra que pueda decirse que es absolutamente mala, sino que es enfocar hacia el propio desarrollo, como se hace, por ejemplo, en el ejercicio de retrospección y de concentración. Ahora, como ese propio desarrollo de la conciencia y del cuerpo del alma, uno naturalmente lo va a utilizar al día siguiente y todos los días para mejorar su desempeño en hacer el bien, entonces ese trabajo hacia su propio crecimiento, que eso vendrá a ser el egoísmo, se está utilizando de una forma positiva. Generalmente se utiliza la palabra egoísmo como una cosa negativa, y yo también caigo en ese tipo de cosas, pero ese proceso era necesario que viviera la humanidad. Lo único es que estos espíritus lucíferes nos empujaron a hacerlo antes, o nos indujeron, nos mintieron. No tenemos que caer en odiarlos, sino que tenemos que tratar de, dadas las condiciones que tenemos, utilizar todo el conocimiento que tenemos para mejorar nosotros, para hacer mejor el bien hacia toda la humanidad. No sé si querés que dejemos por acá, Adriana, si te parece bien. Bueno, sí. Ahí está. Y bueno, vamos haciendo, para la semana que viene nos queda el tema de los espíritus lucíferes y ya ingresaríamos en la época. Bueno, muchas gracias por la concurrencia. Bueno, no, gracias por la clase y las explicaciones. También la concurrencia, sí. Gracias bueno, por la administración. Nos vemos en el servicio de curación. Ahí está, que es el lunes. Ahí está. Bueno, un abrazo para todos. Yo pongo la fecha hoy. Dale, abrazo. Chao. Chau, chau.